Bueno, tenemos presente a la presidenta de Agüera, Karina Espíndola, que es la que va a coordinar esta mesa. Karina, buenas tardes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Quiero enviarles un saludo a todos los que están conectados. Y quiero anticiparme, nosotros estamos en víspera del festejo del Día Internacional de la Enfermería, entonces quiero anticipar mi saludo a todos los enfermeros y enfermeras que día a día están desempeñando sus tareas en todos los niveles de atención, también a los estudiantes por haber elegido esta carrera y también a los docentes por su compromiso y responsabilidad con la formación de enfermeros. Quiero agradecer también al doctor Nicolás Rita por su participación, a la licenciada Vilma Carrizo del área programática oeste del provincia de Tucumán y fundamentalmente esta mesa tiene que ver reflexionar acerca del contexto en el primer nivel de atención. Por un poco por lo que leemos y vemos todos los días, ahí el foco está muy puesto tal vez en los hospitales, en las áreas de cuidados intensivos, pero el primer nivel de atención, a mi entender, requiere como un tratamiento especial, en el sentido de que el COVID le impone una lógica distinta a la que habitualmente el personal de salud de este primer nivel de atención está acostumbrado. Digo, es una lógica restrictiva. Entonces, un poco la idea de la mesa era conversar sobre, en el caso del doctor Nicolás Crepa, sobre una experiencia que se dio la semana pasada de mi universidad, particularmente la Universidad de Quilmes participó, que era una actividad de guías comunitarios que articula tres jurisdicciones, provincial, municipal y nacional. Y en ese sentido yo le pedí al doctor Crepa si nos podía contar un poco más acerca de esta experiencia. Así que si les parece empezamos con su presentación. Gracias, doctor Creplac. Gracias por estar con nosotros, doctor Nicolás Creplac. Le habla de la Dirección de Enfermería del Ministerio de Nación y es un placer para nosotros recibirlo. Sea muy bienvenido. Bueno, quisiera tomarme unos primeros minutos en plantear por qué el abordaje que estamos haciendo, cuál es la medida epidemiológica, cuál es el sentido. Me gustaría contextualizarlo también en las características y en el marco del sistema de salud que tenemos en nuestro país. Nosotros estamos atravesando esta pandemia que todos conocemos, que tiene una capacidad de ser muy contagiosa y que puede producir que un gran número de personas en simultáneo padezcan una grave enfermedad respiratoria. Vale decir que es lo que habitualmente le sucede al sistema de salud, que para esta época del año, la parte de invierno, lo que nosotros llamamos la temporada alta, digamos, en los hospitales, es donde hay más demanda, tanto sea de enfermedades respiratorias en los niños, como también en los adultos. Y también es cierto, hay que decir, que son los sectores más vulnerables los que habitualmente tienen mayor demanda de lo que la respuesta del sistema de salud puede dar. Así que sucede con esta pandemia del coronavirus es aumentar abierto el micrófono ahí, se escucha todos los movimientos. Sí, se escucha. Sí, se escucha mucho el ruido. Digo. Que lo que me parece que tenemos que trabajar es algo que habitualmente sucede y que entonces la respuesta que nosotros pensamos y que quiero pasar a explicar como análisis epidemiológico y organización del sistema de salud, creo que además es una estrategia que debiera estar presente no solo en el contexto de coronavirus, sino que en el contexto de coronavirus se hace elocuente y evidente la necesidad de construir esta estrategia, pero que debiera ser un aprendizaje para el futuro. Así el sistema de salud empieza a organizarse de esta manera.
Nosotros estamos trabajando con un fortalecimiento del sistema de salud para poder estar preparado ante una demanda aumentada. Y en este momento tenemos aproximadamente el 30% de la capacidad de uso del sistema de salud, tanto en las terapias intensivas como en la sala de internación. En la provincia de Buenos Aires contamos con aproximadamente 18.000 camas, si contamos el sector privado y público, municipal y provincial, de las cuales tenemos 5.500 ocupadas. Y digo esto porque lo puedo decir, porque por primera vez tenemos conocimiento de las características y de las camas del sistema de salud de la provincia, cosa que también habla de construir un sistema de salud fragmentado, que ahora estamos por primera vez pudiendo tener información unificada de lo que está sucediendo en el sistema de salud. Pero, como decía recién Karina, esta mirada, que es una mirada trazadora, es una mirada muy importante porque nos permite saber cómo está el sistema en términos de conocer la cantidad de camas y las características de las camas, es decir, es una trazadora del desarrollo del sistema de salud, está teniendo en cuenta la mirada hospitalocéntrica, la mirada solamente desde la recepción. Para esta situación, la estrategia que estamos tomando, tanto en la provincia como a nivel nacional, se llama vigilancia pasiva y control de foco. Esto quiere decir, esperamos que la gente acuda al sistema de salud porque tiene síntomas. Cuando tiene síntomas se activa el sistema de salud, se produce el aislamiento de la población, el seguimiento de los contactos epidemiológicos y así se produce el control de foco. Lo que nosotros entendemos es que el riesgo de esta pandemia a que se produzca una cascada de contagios que supere la capacidad de respuesta del sistema de salud está muy por arriba de la capacidad concreta de producir nuevas camas que podemos desarrollar en el sistema. Por lo tanto, es muy importante trabajar la prevención. Y acá, todos los que hablamos de atención primaria de la salud, siempre hacemos un énfasis en la importancia de la prevención. Pero en este momento, insisto, se vuelve muy elocuente que si no hacemos prevención, si no hacemos reducción de la posibilidad de contagios, podemos tener una gran cantidad de enfermos y que sobrepase la capacidad del sistema. Para poder tener esta estrategia de prevención, tenemos que hacer lo que siempre sospechamos que había que hacer, lo que siempre dijimos que había que hacer, que es trabajar con una salud desde los territorios, en una organización desde el primer nivel que tenga en cuenta toda la complejidad del sistema de salud. Entonces estamos trabajando en articulación nación, provincia y municipios, cambiando la fase de vigilancia pasiva a vigilancia activa y caminando los territorios junto con las fuerzas de la comunidad, con las organizaciones sociales, para poder hacer casa a casa. La experiencia que Karina presenció fue una experiencia que hicimos en Quilmes. ¿Por qué la hicimos ahí? Porque habíamos tenido un caso muy cercano, en un frigorífico muy cercano. Entonces, ese barrio, un barrio vulnerable, cumplía con todos los requisitos, como uno puede ver en la Villa 31 o en la 1114, para poder tener una gran cantidad de contagios comunitarios. Y además teníamos un foco cercano, que era el frigorífico. Entonces lo que hicimos fue organizar cuadrillas, separar las cuadras y poner grupos responsables. Esos grupos contaban con promotores de la salud, con un termómetro, con un cuestionario, contaban con equipo de salud, enfermeros, capacitados y vacunadores para poder darle la vacuna a las personas que fueran necesarios. Estamos vacunando con antisarampionosa porque seguimos intentando erradicar el brote que hubo el año pasado de sarampión y además aplicando las vacunas para la gripe. Pero sobre todo lo que necesitábamos era charlar, tomar la temperatura, buscar la presencia de síntomas, y cuando encontrábamos síntomas, el equipo lo derivaba a un equipo central con epidemiólogos para hacer entrevista epidemiológica y con equipo de salud, con enfermeros y con médicos, para tomar la muestra y derivar la muestra hacia el centro de referencia. Con ese trabajo, en 2 días, entrevistamos a más de 20.000 personas, recorrimos todas las cuadras del barrio, encontramos 12 casos sospechosos, de los cuales uno resultó positivo. Y es muy interesante porque con esta vigilancia activa encontramos un caso positivo en un barrio en donde las condiciones de aislamiento individual son más difíciles y tenemos un caso positivo y una serie de contactos estrechos aislados en vigilancia activa que nos permiten evitar de este foco que pueda ser expandido en todo un territorio
qué es lo que entendemos que hay que hacer ahora, que es la fase de contención que necesitamos tener en este momento de la pandemia, nos obliga no solo a preparar los sistemas de salud, no solo a tener la vigilancia pasiva ante cualquier persona que tiene un síntoma, sino tener una vigilancia activa en los sectores donde esperar se puede tornar demasiado gravoso. Y quiero insistir con esto. Esto que estamos haciendo ahora no es un invento. No estamos inventando el agua tibia. Estamos diciendo que en contexto de una pandemia de estas características, la única forma de organizar el sistema de salud de manera tal de poder reducir el riesgo de que sea una enfermedad que se cobre innumerable cantidad de vidas es hacer lo que siempre dijimos que había que hacer. Tener un sistema de salud ordenado, tener un sistema de salud que rompa la fragmentación, que se base en los territorios y que se base en una organización de la atención primaria de la salud. Que para eso tiene que ser un sistema de salud intersectorial, interdisciplinario, y que cada uno de los actores y actoras del sistema de salud y del equipo de salud tiene un rol central. Que no puede ser un sistema de salud basado en la experiencia de los médicos que tienen un consultorio y esperan la consulta pasivamente, sino que hay que salir a buscar el territorio y para eso todo el equipo de salud tiene un rol, destacando por supuesto el rol de la enfermería como un rol muy importante, pero también agregándole el rol de los promotores de salud como una búsqueda muy importante y una pata territorial muy importante del sistema. Así que quería contar esta experiencia que empezó la semana pasada, tanto en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires, por parte de la Nación, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como nosotros lo hicimos en Quilmes y en San Vicente durante la semana pasada, pero que estos lugares fueron simplemente las puestas en marcha de un sistema que tiene que ser permanente y transversal a todos los territorios y que estamos construyéndolo con los municipios, con la Secretaría de Salud, pero también, como decía, con el sistema, con el primer nivel de atención, pero también con las organizaciones sociales y quienes habitan y viven en los territorios. Porque nosotros solemos decir, y me parece que esto es muy importante reafirmarlo, y en este caso queda más claro que nunca cuando quien conduce el sistema de salud en nuestro país es el presidente de la Nación, y en nuestra provincia el sistema de salud lo conduce el gobernador, más claro que nunca, es que la salud no es un problema de los médicos, no es un problema del equipo de salud. La salud es un problema de la sociedad toda, y entonces para responder a las necesidades de la salud tenemos que todos estar comprometidos y estar de acuerdo. Ahora que hay una pandemia, también es una oportunidad para que pensemos cómo nos vamos a organizar alrededor de esta demanda y cómo vamos a poner de pie al sistema de salud para poder garantizar el derecho, que es la búsqueda que muchos de nosotros nos embarga gran parte de la vida. Bueno, hasta acá quería llegar con la presentación y bueno, cualquier cosa estoy para las respuestas. Yo no escucho nada, no sé si Karina está hablando, pero no escucho. De la Dirección de Enfermería. Pedro, si querés decirnos unas palabras, por favor. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha ahí? Se escucha perfecto. Bueno, saludar a Karina, Nico, Vilma. Da mucho placer para mí, tanto Karina como Nico son dos personas que he compartido el camino durante mucho tiempo y encontrarnos en este momento particularmente me da mucha tranquilidad. Saber que Nico está en la provincia de Buenos Aires haciendo lo que tiene que hacer, lo que siente que hay que hacer y ponerlo en el territorio, uno nada, se relaja porque vos decís, bueno, está la persona indicada en el lugar indicado. Y eso es lo que me pasa cuando los veo, digamos, cuando me encuentro hoy con los referentes a nivel nacional, digo, qué suerte que está esa gente en esos lugares. Plantear el tema de la territorialidad en una pandemia es parece una cuestión que va de suyo, la intersectorialidad, la problemática de salud como problemática social, digamos, que va de suyo, pero la verdad es que recién lo podemos poner en práctica ahora. Digamos, tuvimos 4 años que nos vendieron la cosa totalmente distinta. Digamos. 4 años en los cuales el Estado no servía,
no se necesitaba un ministerio de salud, no se necesitaban hospitales, no se necesitaba atención primaria. En la provincia de Buenos Aires, un ministro de salud dijo que lo único que le importaba era poner ambulancias y se terminó y cerrar todos los dispositivos de atención primaria. Entonces, nada, ante esa circunstancia, hoy retomar, rearmar y entender que la gente que está pensando el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires y en distintos lugares del país, lo piensa desde el lugar de cómo nos cuidamos, cómo protegemos y cómo ayudamos para que el país salga de esta pandemia lo más fortalecido posible, lo más articulado posible y pensando fundamentalmente en la salud de nuestros de nuestras gente, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestras familias. Así que yo no tengo absolutamente nada que agregar, aplaudir lo que se está haciendo hoy en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los focos más importantes, que son la Villa 31, la 1114 y todo el sector del AMBA que están abordando de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y ponerme a disposición, obviamente, para cualquier cosa que necesiten. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, doctor Nicolás Crepler. Continuamos entonces con Vilma Ángela Carrizo. Gracias, gracias a todos. ¿Se escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos claramente. ¿Vilma? Sí. ¿Me escuchas, Vilma? Sí, quiero compartir. ¿Se ve? Bien. ¿Se pueden llegar a ver? Todavía no. ¿No? A ver, Carrizo, si mando algo, me fijo abrirlo acá. Está compartido. Aguardamos unos minutos hasta que Vilma pueda colocar su presentación. Ahí va. ¿Se puede ver? Ahora sí, Vilma, adelante. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación y poder compartir con la demás gente en esta oportunidad y a nivel nacional. La verdad que me complace demasiado. Bueno, toda mi experiencia de hace muchos años la tengo en lo que es la atención primaria de la salud. Y un poco como para redondear lo que Santiago nos estaba comentando, le quería mostrar una filmina de cómo está Tucumán en la relación a cómo está regionalizado. Tucumán se divide en 4 áreas programáticas, cada uno de los colores representa, el color más oscuro corresponde al área de la capital, que es la parte más densamente poblada. Y las otras 3 áreas son 3 áreas programáticas que le corresponden a la provincia. Cada área programática a su vez está dividida en áreas operativas y tenemos 37 áreas operativas que le corresponden, no tienen la misma división en cuanto a lo que es la parte jurisdiccional de la provincia. Yo soy supervisora del área programática oeste, que diríamos lo que Santiago estaba diciéndoles hace rato, lo que corresponde, si bien es cierto, una pequeña parte llana y el resto corresponde a la zona de montaña y alta montaña. Cuando comenzamos con esto de la pandemia, la verdad que veíamos en primera instancia como que iban a ser gente que iba a tener que ser atendida en los hospitales de alta complejidad, pero menos mal que rápidamente nos dimos cuenta que nuestros pacientes, antes de llegar a la alta complejidad, pasan por los servicios del primer nivel. Nosotros tenemos, así como le contaba, la regionalización en la provincia,
los servicios de salud, la gente concurre por lo general primero al primer nivel de atención y de acuerdo a sus necesidades va pasando a un segundo o un tercer nivel. Entonces vimos que teníamos que prepararnos en el primer nivel porque era donde la gente va a consultar con sus primeros signos y síntomas de cualquier enfermedad y sobre todo de esta enfermedad COVID-19. Al comienzo, obviamente, al conocer poco y nada quizás de esta enfermedad, que teníamos muchas dudas, comenzamos con la capacitación. La capacitación, punto importante, desde el inicio y hasta hoy en día seguimos con capacitación. En primera instancia fue conocer de qué se trataba esta nueva enfermedad para poder definir cuáles iban a ser las medidas de prevención. Tenemos a nivel de enfermería, a nivel provincial, hay un grupo de enfermeras de atención, diríamos, las CESI se las llama así porque son enfermeros de control de infecciones que corresponden a los hospitales y junto con la Dirección de Enfermería de la provincia trabajaron en elaboración de normas y protocolos y recomendaciones que tiene que ver obviamente mucho con lo que es a nivel nacional y sino adaptarlo a lo que nosotros podemos a nivel provincial. Esas recomendaciones sobre todo estaban digamos, dirigidas hacia las normas de bioseguridad que deberíamos implementar como equipo de salud y específicamente al uso de los elementos de protección personal. Las capacitaciones que empezaron en el mes de marzo continúan y obviamente poniéndole ahora más énfasis en el uso de los elementos de protección y las normas de bioseguridad. Otro de los pilares que se ve en la atención primaria en estos momentos es el triage. Ese triage que no es a nivel hospitalario, sino a nivel de la atención primaria. En Tucumán hace muchos años que se viene trabajando, cuando llega esta época de frío, de invierno, comenzamos a separar los pacientes, las personas que concurren al primer nivel, en enfermos y sanos. Sanos se refieren a aquellas otras personas que consultan habitualmente, como son los controles de niños, los controles de las embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas, la gente que va a vacunarse, que son, diríamos, casi el 80% de las prestaciones que se realizan en el primer nivel. Como les decía, en esta época de frío, cuando comienzan las enfermedades, problemas respiratorios, ya nosotros comenzamos a separar la atención médica. Entonces, esto de poder hacer un triage de enfermos con problemas respiratorios o no, era un poco más o menos conocido para nosotros y no nos ha costado demasiado hacer esta separación. Hoy en día, un paciente que concurre el primer nivel de atención, se le pregunta, se le hace un triage en la puerta de entrada del servicio. Ese triage puede hacerlo un enfermero, en algunos casos, y como no tenemos demasiados enfermeros, lo hace otro miembro del equipo de salud, que puede ser un agente sociosanitario y a veces un administrativo, donde se le pregunta al paciente cuál es el motivo de la consulta, si tiene fiebre y si tiene otro signo o síntoma respiratorio. Porque primero quisimos ponerlo como un consultorio febril, porque pensábamos que todos los pacientes, el signo, diríamos, de esta patología era la fiebre, y después nos dimos cuenta que no, que además de la fiebre, porque la fiebre es un signo que se presenta en distintas enfermedades. Entonces no podía ser el único. Entonces terminamos poniendo un consultorio respiratorio o designando un consultorio respiratorio a aquellos que presentaran fiebre más otro signo o síntoma respiratorio. Esos pacientes se les ofrece un tapabocas, un barbijo, si es que no lo tuviese. Hoy en día diríamos que acá en la provincia de Tucumán es ser obligatorio el uso del barbijo. Las personas llegan al servicio de salud con un barbijo. Este paciente va a ser controlado, va a pasar a un consultorio donde está un equipo, un enfermero y un médico con sus elementos de protección y son controlados y el médico va a determinar si es un paciente sospechoso, que podría ser un posible COVID, o no. Otra de los cambios que tuvimos que adaptar en esta pandemia
en el primer nivel de atención fue la preparación de los hospitales de este segundo nivel. Las áreas operativas o lo que compone, diríamos, toda la red de la atención primaria en la provincia tienen hospitales de segundo nivel de atención. Estos hospitales que lo tenemos distribuido a lo largo y a lo ancho de la provincia son hospitales que por lo general hacen la atención, diríamos, de las consultas básicas y con especialidades, y tienen internación más bien de patologías crónicas. Entonces, estos hospitales han sido adaptados para la atención de pacientes con COVID y dejando los hospitales de alta complejidad para aquellos casos de COVID que realmente requieran una internación de terapia intensiva y el uso de respiradores, por ejemplo. Y también tenemos en la provincia los hospitales de campaña, 3 hospitales, donde también vamos a hacer la internación de los pacientes que no necesitan alta complejidad. Un poco retomando a lo que decía Santiago, de la clasificación de los pacientes para la atención de pacientes COVID, tenemos el COVID-0, que van a ser aquellos pacientes que vuelven al domicilio y que tienen condiciones sociales para hacer su aislamiento. COVID-1 son aquellos pacientes que socialmente no pueden volver a su domicilio para realizar el aislamiento, y tenemos preparado en lo que es la red de la atención primaria lugares para albergar a estos pacientes. Y acá también quiero rescatar algo que recién estaba diciendo de la importancia, el trabajo del equipo, no solo del equipo de salud, sino también de la importancia de la interrelación con el nivel local, como son los municipios, las comunas que nosotros tenemos, que son los que han dispuesto de estos lugares de aislamiento controlado. Estos espacios van a ser controlados con médicos y con enfermeros las 24 horas mientras se necesite el aislamiento de estos pacientes. Luego tenemos COVID-2, que van a hacer la internación en los hospitales del segundo nivel y los hospitales de campaña, y COVID-3 y 4, que van a hacer la internación de los enfermos que necesitan mayor complejidad. En Tucumán también tenemos lo que denominamos la cuarentena controlada. ¿A qué se refiere? Bueno, aquellas personas que vienen de otras provincias o de otros países, al llegar acá se le hace un control y se los designa para realizar una cuarentena controlada. Esa cuarentena controlada se lo puede realizar en hospitales, que están designados para este fin, en albergues y en hoteles. Es decir, que el paciente puede decidir en cuál de las 3 opciones que se le da realizar una cuarentena controlada. Eso quiere decir que hay un servicio de atención y del enfermero las 24 horas para controlar el paciente. Y un médico que va 1 vez o 2 veces al día para, diríamos, completar el control. Al 5.º día, desde iniciada, diríamos, la cuarentena en la provincia, se le toma una muestra y que en 24 o 48 horas puede estar el resultado, y si es negativo, esos pacientes vuelven a su domicilio a completar los 14 días que le corresponden a la cuarentena. Lo que quiero resaltar que en medio de esta pandemia, el primer nivel de atención no solo está esperando pacientes con COVID, sino que tiene que continuar con la atención de las otras patologías y de las otras prestaciones y programas que lleva a cabo el primer nivel. Como para resaltar y al modo de ejemplo, a 1 semana de haber iniciado la cuarentena a nivel, diríamos, aislamiento preventivo que tenemos a nivel nacional, nos comunican que teníamos las vacunas antigripales, que estaba llegando un fin de semana y que había que vacunar.
Entonces, ¿cuál iba a ser el grupo donde íbamos a poner mayor énfasis? Nos dicen que tendrían que ser los adultos mayores, que están formando parte del grupo de riesgo que siempre vacunamos. Con la diferencia que en nuestra provincia muchos adultos tienen obra social y concurren por lo general a las obras sociales o a sus farmacias habilitadas por las obras sociales para la vacunación. Nosotros desde la atención primaria, y en eso quiero poner énfasis porque justamente los supervisores de enfermería del nivel de la atención primaria de nuestra provincia decidimos que para que no rompan la cuarentena estas personas, los adultos mayores, para que no tengan que salir de sus domicilios, porque al salir de sus domicilios no solo va el adulto, sino que va una o dos personas más que los van acompañando y que iba a generar mucho movimiento, decidimos que la estrategia fuese casa por casa. ¿Qué significa eso? Que salimos los enfermeros del primer nivel de atención a vacunar a las personas mayores de 65 casa por casa. Y en eso un poco quiero agradecer, obviamente que no solo fue de enfermería, sino que también el grupo que compone la atención primaria, el equipo de salud en general, y específicamente a los agentes sociosanitarios que acompañan a enfermería en forma permanente cuando enfermería tiene que estar en la calle, es decir, buscando a estos pacientes. Resumiendo, le quiero comentar así en 3 líneas que la atención primaria en Tucumán tiene como pilar la capacitación de enfermería y del resto del equipo desde su inicio, digamos desde el mes de enero, que ya veníamos perfilando, y en febrero empezamos a poner énfasis y lo seguimos haciendo. Esta capacitación sobre todo está dada en la medida de bioseguridad. En estas capacitaciones y en adaptación que tienen que tener los servicios para la atención de los pacientes, hemos tenido, diríamos, la participación de los propios enfermeros de los servicios de salud, que son los que van definiendo de alguna manera cómo podemos, diríamos, organizar el establecimiento, dónde va a estar el consultorio, dónde va a ser la internación del paciente, cuál es el mejor espacio, qué elementos debo tener, de qué manera me voy a mover dentro de ese espacio. En eso se basa la capacitación y los enfermeros están practicando en forma permanente esto, hasta diríamos hacerlos un poco rutina, de tal manera que cuando llegue el momento y lo tengamos que hacer, no nos sorprenda a nadie. Y lo último es que enfermería continúa con la atención de los otros programas, como el control de niños, las embarazadas, las enfermos crónicos, las inmunizaciones, y sobre todo lo que es la campaña de vacunación antigripal. Algo que quería aclarar en esto de la atención de los otros programas, por lo general, cuando el servicio de salud no dispone de diríamos, no cuenta con la posibilidad de hacer una atención diferenciada en su espacio físico, esta otra atención de estos programas se los realiza en otro espacio que en muchos lugares es cedido por la comuna o por el municipio o por la parroquia. En eso rescato lo que decían anteriormente, de la importancia de la salud. No solo depende del equipo de salud, sobre todo en la atención primaria vemos eso, sino que depende y se trabaja en forma coordinada con los otros estamentos o con los otros recursos que en realidad cuenta la comunidad, como son las escuelas, como son las iglesias, como son las comunas y los municipios. Y le quería mostrar acá al final, era cómo nos encontrábamos en el mes de enero y febrero, asustados porque no sabíamos de qué se trataba. Comenzamos a prepararnos, a leer, a generar nuestras propias normas y recomendaciones, y hoy estamos mejor de esta manera, esperando y de poder hacer las cosas lo mejor posible. Si quieren preguntar algo. Muchísimas gracias, Vilma Carrizo, Karina Espíndola.
va a decir unas palabras. Sí. Escuchamos, Karina. Sí. ¿Ahí se me escucha, Victoria? ¿Se me escucha? Sí, estás en altavoz. Ah, perfecto. Bueno, fantástico. Yo lo que quería hacer, bueno, es agradecer nuevamente al doctor Nicolás Kreplak y también, Vilma, un gusto que nos conozcamos, ahí te estoy viendo, un gusto para mí, y quiero retomar como algunos conceptos, ¿no? Que se fueron desarrollando en las dos presentaciones. Uno tiene que ver con la centralidad del territorio, el otro con la articulación de las jurisdicciones, ¿no? Alrededor de una actividad como la que mostraba el viceministro de la intervención activa, digamos. También yo quiero agregar a la experiencia que contó él sobre Quilmes, que el rol de las universidades, porque quiero decir que las muestras que se recogieron fueron analizadas en el laboratorio que está funcionando en la Universidad de Quilmes, o sea que eso también plantea que esa articulación también debe incluir a las universidades, las está incluyendo, ¿no? Y en relación a lo que dijo Vilma, me parece central, Vilma, me parece central el planteo que vos hacés, y en el sentido de que este primer nivel de atención debe dar respuesta al contexto de pandemia, pero sin olvidar qué hacemos con todos esos otros pacientes, familias, personas que no son COVID, que pueden ser pacientes con enfermedades crónicas o otro tipo, digo, pacientes o personas que van a vacunarse, que sería prevención, que son las actividades que habitualmente se hacen en estos espacios o en el primer nivel de atención. Y que eso, como vos bien planteaste, y yo lo quiero rescatar, significa refuncionalizar los espacios y las dinámicas de este primer nivel de atención. Y en ese sentido me parece central la última diapo tuyo, la de los dibujitos, ¿no? Donde muestra como el primer muñequito que está como un poco estresado y con un poco de temor frente a lo incierto, y si se quiere a lo nuevo, digo, en el sentido de que, como dije antes, esta pandemia impone una lógica distinta a la que habitualmente se da en este primer nivel de atención. Esto me parece que es un desafío para todo el primer nivel. Es algo como que es lo que tiene esta pandemia, y es que se va reactualizando o actualizando permanentemente, y entonces eso nos obliga, por decir de alguna forma, a todo el tiempo ir repensando lo que hacemos, cómo lo hacemos y si podemos mejorarlo. Yo quiero felicitar a Vilma, y lo que también quiero decir es que el próximo lunes las charlas están dedicadas a la atención de los pacientes adultos y pediátricos en el contexto de la pandemia. Así que muchas gracias, y ahora sí les doy la palabra no sé si está María, no la veo, o a Victoria, pero con esto ya nos estaríamos... vamos a ver si hay, Victoria, algunas preguntas. Sí, perfecto. Yo desde acá no puedo acceder al chat. No sé si ustedes pueden fijarse ahí. Si hay alguna, a ver, estamos con todos los problemas. A ver, Vilma, pido ayuda, porque ahí está mi comentario, es lo que termino de decir ahora, porque como no puedo partir, me cuesta mucho no poder hablar, y hay un comentario de Esther Dinardo que dice que le parece muy interesante la postura de los decisores, en el sentido de que el problema de salud trasciende el propio sistema sanitario, y felicita, y rescata otro comentario sobre la importancia de la intersectorialidad, indispensable para afrontar el problema. Ahora, no sé si Vilma vos ves, después lo demás es que no se escucha, bueno, lo que ya sabemos. No puedo ver. Eso, mensaje de... Sí. No estoy viendo yo ninguna pregunta. Ahora dice que se escucha re bien, así que, bueno, no sé, Vilma, si vos tenés algo más para decir. No tengo nada más para decir. Si quieren preguntar algo, nada más.
Perfecto, entonces Karina, vamos cerrando el día de hoy, que ya Sí. tenemos que liberar este espacio. Bueno, Dejamos el sí. cierre. Sí. Bueno, de nuevo agradecerles a todos los que han participado y bueno, seguimos preparándonos para la celebración del Día Internacional de la Enfermería. Quiero decir que lo queremos hacer rescatando lo positivo, no nos queremos parar en lo negativo porque consideramos que en este contexto no nos hace bien. Necesitamos pararnos desde una perspectiva positiva para poder fortalecer a todos nuestros compañeros que necesitan eso, necesitan sentir que los estamos reconociendo y necesitan sentir también que los estamos apoyando y que los vamos a seguir apoyando y que vamos a celebrar nuestro día, pero pensando a futuro que queremos una enfermería mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Un beso grande para todos y nos conectamos el lunes próximo. Hasta luego.